Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo como siempre. Y hoy traemos el Apex Legends Mobile chino, pero también traemos noticias del Apex Legends Mobile, pues actualmente, el que se prevé. Bueno, primero que nada hablemos del Apex Legends Mobile rápido, el original. Como ustedes saben, pues el que están viendo es el de Tencent. Lo que debió ser el Apex Legends Mobile, pues, pero hecho por Tencent. Como ustedes saben, este juego básicamente es lo mismo que el Apex Legends Mobile, solo que lo único que cambia es la estética de los personajes, el mapa un poco, pero las armas siguen siendo las mismas, el sistema de loot, habilidades es el mismo, y tema optimización y rendimiento, aquí sí es cierto que le gana por muchísimo a lo que salió en su día el Apex Legends. Ok, vamos a darle. Apex Legends Mobile se prevé de que tengamos en este año pues alguna visualización del juego que está preparando Respawn. Y es que el Apex que vamos a tener al día de hoy va a ser un Apex en el cual vamos a tener progreso cruzado y pues en el cual tendremos todas las skins provenientes también de la versión de pues obviamente PC, consolas, también para móviles, que ese va a ser el Apex Legends Mobile, o sea, va a ser como el Fortnite, pero el Apex, o sea, básicamente el sistema de progresión va a ser igual también parecido al de Warzone Mobile. Ahora, luego vamos a tener otro Apex que va a salir para lo que es las tiendas oficiales tanto de Play Store como actualmente App Store, que va a ser denominado como el High Energy Heroes, también conocido como el Apex Legends Mobile chino. Sí, el Apex Legends Mobile chino tendrá una versión globalizada, una versión en la cual no va a estar en China, no va a tener servidores chinos, va a estar traducido a nuestro idioma y va a tener servidores correspondientes, porque como ustedes saben, Tencent, pues al día de hoy es una de las compañías más grandes a nivel de dispositivos móviles y la que más genera en el mundo al día de hoy, incluso más que Activision. Entonces, bueno, vamos a darle con esto que es lo más importante. En fin, voy a decir un facto, este juego va a tener primera persona, pero solo es tercera persona al momento, va a tener modo primera persona también, ya para que ustedes lo sepan, el sistema de arranque es así, es progresivo y voy a dar un facto. Este juego es muy bueno. O sea, las cosas como son. Es lo que debió ser el Apex en su día. Con eso digo todo. Es lo que debió ser el Apex en su día. A nivel optimización, rendimiento, gráficos, jugabilidad. Es que mira, vos pones los personajes de Apex en este juego llamado el High Energy Heroes y vos decís, puta, es que es la misma osada del Apex. O sea, lo único que tendrías que hacer para que ya fuera el Apex, quitas todos los personajes que están, pones los originales y ya tendrías el Apex. Y todo es por culpa de Respawn. Por si no sabían, Lightspeed Studios, que es el que desarrolló también el High Energy Heroes, y es que tiene el código fuente completamente del Apex, se nota. Si no, decime por qué diablos ando la Wingman, y que aquí no se llama Wingman. Y la otra arma que ando es, si no estoy mal, creo que, no sé si la Havoc, no, la Havoc era la que andaba usando antes, era la ISO, creo que si no estoy mal. Bueno, en fin. Para no hacerse las... Ah, la Volt, ya me acordé, la Volt. Y es que básicamente todo es igual. El sistema de mirillas, el sistema obviamente de visualización, es técnicamente todo. No sé por qué Respawn no puede bajar este juego. Tendrán algún convenio o algo por el estilo. Seguramente, y esto lo apunto, a que seguramente Respawn y Lightspeed dijeron... si ustedes bajan el juego por alguna que otra razón, nosotros tenemos el derecho de crear nuestro propio juego, nuestra propia versión, con nuestras cosas diferentes, algunos que otros pequeños cambios, pero tenemos el derecho, porque los que bajaron el juego fue Respawn con Electronic Arts, no fue Tencent Games el que quiso bajar el juego, ya para que lo sepan. Y este es el problema que voy a decir. Voy a decir un facto: este juego era para que fuera buenísimo, el Apex Legends Mobile. Lamentablemente lo trabajaron muy mal, y también la comunidad muy tóxica, también las cosas como son. Además de que pues este juego pues no era un Call of Duty, o sea, te voy a explicar. Call of Duty se juega muy fácil, es sencillo aprender a jugar. El Warzone Mobile también es sencillo aprender a jugar. En cambio, Apex necesitabas un nivel de habilidad más complejo, y es un Battle Royale de los mejores que ha llegado a dispositivos móviles. Este juego, como es lo mismo que el Apex que teníamos nosotros completamente, es, podríamos decir, a nivel de dificultad, lo mismo de siempre. O sea, no es para todos en el sentido de que tenés que jugar para ser hábil. Y porque aquí no solo es aim, aquí es mucho movimiento, más que cualquier otro Battle Royale. Movimiento y obviamente saber utilizar tus habilidades, saber utilizar a tu personaje y también disparar mientras corres en movimiento constante. O sea, es algo que pues quiero comentarlo de esta manera porque tal vez muchos no lo sepan. Sí, este juego va a llegar en su versión globalizada. Sí, o sea, el High Energy Heroes va a llegar en su versión globalizada. Tendrá su modo tercera persona y su modo primera persona. ¿Puede que sea un éxito? Posiblemente sí, ya que es todo lo que el Apex nunca fue. ¿Qué es lo único? Que no están los personajes icónicos del Apex. No está Raid, no está Gibraltar, bueno, mejor dicho, no está Bangalore, no está Loba, no está Ash. O sea, básicamente ya te dije todo. O sea, no está Octane. Por ejemplo, el que ando utilizando es un Octane, literalmente. O sea, tiene su activa, que sencillamente, pues cuando lo activas, pues corres más rápido. Su pasiva, que cuando
deja de utilizar las habilidades, se cura poco a poco la vida. Y obviamente su ulti, que es las plataformas en las cuales te movilizas más rápido y tienes doble salto. Y está bien. Ahora, qué casualidad de la vida, y esto lo voy a decir, en Apex van a meter los perks. Y recuerden cuál fue el primer juego que metió perks, fue el Apex Legends Mobile. Como ustedes saben, primero empezamos con los perks en partidas normales, luego las metieron en clasificatorias, los perks de habilidades de cada personaje, que se notaba una mejoría completamente con el nivel de maestría de cada personaje que utilizaba. Que me parece perfecto, porque para eso es que hicieron los módulos de maestría en cada pues leyenda, y por eso la gente de PC lo quería. Para ellos también, y es lo que ha pasado el día de hoy. Todas las ideas que han tenido para móvil las han puesto lamentablemente para PC. Lo único bueno que podemos decir es que al menos cuando llega a móvil, quizá espera que tengamos, no sé, una beta o algo por el estilo, una fase prueba en este año, pues el Apex Legends como tal, el mobile, el original, vamos a tener dos: Apex Legends Mobile chino y Apex Legends Mobile original. Ya, vale. Pasa de que ahí se van a implementar algunas que otras mejoras, e incluso vamos a ver qué tal lo actualizan y optimizan. Ya te digo yo, miren, voy a ser sincero, es muy complicado hacer un juego con progreso cruzado. Pero se puede lograr, sí. Lo que podemos decir es que al día de hoy la tecnología ya está muy avanzada, así que de que se puede, solo que lo trabajen bien. Necesitarán ayuda del motor gráfico Unreal Engine completamente 100% para que esto sea mucho mejor. Y por eso Apex tenía esos graficazos. Loco, es que literalmente para mí el juego más brutal que han sacado al día de hoy para dispositivos móviles sigue siendo el Apex por mucho. El mejor fucking Battle Royale, y le sigue el Warzone Mobile. Pero a nivel de gráficos, motor gráfico, Apex le dio vuelta a todos los juegos. Se pasó en lo alto a COD Mobile, se pasó en lo alto e incluso a otros juegos correspondientes como PUBG Mobile. O sea, literalmente era el juego más ambicioso a nivel técnico, gráficos, pero en optimización fue lo peor. Y también por lo hater que fue la comunidad, honestamente, con el juego. Creo que no estaban preparados para un juego tan bueno como lo que era el Apex Legends Mobile. O sea, literalmente a mí me encantó. O sea, pasé diciendo tanto para llegar a Depredador, no sé, o sea, que me encantó demasiado. Y volver a jugar con esta jugabilidad, esta movilidad, me da mucha nostalgia. Porque las cosas como son, es un juegazo. Y sí, Apex Legends Mobile vendrá, nuevamente, el original, con un progreso cruzado. Va a ser el mismo juego de PC y de consola. Solo que obviamente, pues, con algunos pequeños cambios seguramente. Va a tener los mismos pases de batalla, las mismas ruletas, mismas skins. O sea, básicamente, si tenés cuenta de PC y juegas en PC o juegas en consola, ahí te vas a dar cuenta, pues, cuando seguramente lo vincules. Ahora, luego vas a tener este juego, que es lo que debió ser el Apex Legends Mobile, en su versión cuando salió en 2022. Y es que qué triste, loco, qué triste. Porque ya hace un año, loco, de ese comunicado, el 31 de enero, si no estoy mal, el cual dijeron vamos a cerrar los servidores del Apex en mayo. O sea, es triste porque este juego debió ser lo que estamos viendo aquí en pantalla. O sea, así optimizado. Y me decís, esto porque no juega primera persona. No tiene primera persona de momento, lo van a meter seguramente más adelante. Pero para la gente, ¿qué decirte? O sea, es muy gustoso jugar este juego. Juega a 60 FPS estable. Lo que pasa es que me dio hueva configurarlo para ponerle los 120 FPS. Porque sí tiene para 120 FPS. Está muy bien optimizado, bien calibrado. No sé qué decir, la verdad es que últimamente las compañías podremos tirarle mucho hate a Tencent en el tema de monetizaciones. Pero en tema que cuando ellos solo agarran un juego, solo cuando ellos agarran un juego. O sea, que la marca lo único que hizo fue comprar la IP, tener la IP, y lo único que hace la marca detrás del nombre, lo único que hace es promocionarla, que no están ahí detrás del trabajo, no. Honestamente, al día de hoy es mejor dejarle la pausa a Tencent, que agarre el juego, agarre la IP, lo haga y sabemos que va a quedar buenísimo. Lo único malo, la monetización, hija de puta. Las cosas como son. Voy a ser sincero, con Mobile es juegazo, la monetización es una cagada. PUBG Mobile es un juegazo, la monetización es una cagada. Son hechas por Tencent. No es decir, Destro, pero Apex Legends Mobile lo hizo Tencent. Sí y no. Se metió mucho Electronic Arts detrás de ese proyecto. Y si se lo hubieran dejado solo a Tencent, te apuesto que ese juego no hubiera sido lo que terminó siendo. Porque creo que ha sido el primer fracaso grande de Tencent por la cagada que pasó con Electronic Arts por haberse metido tanto, pero demasiado en ese proyecto. Mejor se lo hubieran dejado completamente a Tencent, la monetización hubiera sido una cagada, pero el juego hubiera estado a la altura de optimización y rendimiento como es debido. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Espero te haya gustado. Nos vemos en salas personalizadas hoy por la noche.